Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para poner en tus manos la vida de Adriana, Señor, mi esposa, y pedirte, Dios, que tú la unjas con tu Espíritu Santo y que tú la uses, Señor. Úsala, permite que esta palabra que ella trae y que tú has puesto en su corazón compartir con nosotros cumpla sus propósitos en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo el micrófono. Ya te quería dar otro. Sí. Buen día, hermanos. La paz de Dios con ustedes. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas capítulo 6, el versículo 7. A este mensaje yo le titulé La ley de la siembra. Y dice así este versículo. ¿Ya lo tienen? ¿Ya no lo pusieron en la pantalla? Ya lo tenemos. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo les invito a que oremos. Y Padre, en esta hora nos acercamos a ti, dándote a ti toda gloria, honra y honor, porque eres digno de recibirla. Te damos gracias porque este es tu día. Hoy es el día del Señor y nos permites estar en tu casa, porque podemos gozarnos y deleitarnos en tu presencia, porque nos permitiste alabarte, porque nos permitiste adorarte, porque eres digno. Y en esta hora, Señor, hemos de meditar en tu palabra y tenemos corazones dispuestos para lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor, en esta hora, cualquier preocupación, cualquier carga, cualquier situación que nos agobie, la entregamos en tus manos y te suplicamos que nos permitas escuchar tu voz, escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, que no tengamos distracciones, que pueda haber esa libertad de tu Espíritu Santo, Señor, para tocar cada vida, para tocar cada corazón, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por cada una de las personas que están aquí presentes. Y Señor, oramos a ti que tú les bendigas, que tú bendigas cada hogar aquí representado, cada familia aquí representada. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿A quiénes de ustedes les gustan las plantas? Los árboles frutales. ¿Quiénes tienen árboles frutales? A ver, ¿alguien nos quiere decir de qué tienen sus arbolitos? ¿De qué tienes tu arbolito, Vero? Guayaba y durazno. Por allá atrás, ¿quién nos quiere decir? No escuché. Escuché mucho murmullo, pero no escuché bien. Granada. Me dijiste guayaba y durazno, ¿verdad? Por allá el hermano guayaba. Por allá atrás, hermana Mari. ¿Pero no sabe el nombre? ¿Caricia se llama? ¡Wow! Nunca había escuchado yo ese fruto, no lo conozco. Bueno, hay una ley divina, ¿sí? Y esa ley es que cuando uno siembra, en este caso Berito tiene una guayaba y un durazno. Cuando uno siembra un árbol de guayaba, ¿qué nos va a dar ese árbol? Nos va a dar guayabas, no nos puede dar otra cosa, porque es una ley divina. Dios es un Dios de orden, todo lo hizo perfecto y todo lo hizo ordenado. Entonces, si se siembra un árbol de guayabas, ¿qué va a pasar? Se van a cosechar guayabas. Si
Se siembra un árbol. Nos dijo nuestro hermano que él tiene una granada. ¿Qué cosecha, hermano, cuando da fruto? Granadas. No cosecha zapotes, ¿verdad? Ni sandías, ni calabazas. Tienen que ser granadas porque es un granado, ¿verdad? Es un árbol de granadas. Ya la hermana Mari me la puso ya más complicada porque pues su árbol se llama Caricia. Entonces, cuando ella cosecha caricias, pero pues esto está como chistoso, ¿verdad? Bueno, yo creo que Dios la quiere bendecir mucho para que, pues si no hay caricias humanas, pues al menos que haya caricias del fruto, ¿verdad? Aquí si a alguien le hacen falta caricias, pues nos tenemos que conseguir un arbolito de esos para que pueda haber ese fruto en nuestras vidas. Dice el versículo que acabamos de leer, nos declara la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos podemos engañar. Todo lo que nosotros hacemos, cómo nosotros actuamos, las cosas que hacemos, estamos sembrando, hermanos. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero es una ley divina y aquí lo dice la palabra de Dios. Como nosotros nos conduzcamos, como nosotros tratemos a la gente, como nosotros tratemos a nuestro cónyuge, como nosotros tratemos a nuestros hijos, como nosotros tratemos a nuestros padres, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que lo que nosotros sembraremos, eso vamos a cosechar. Esto es una ley divina, es una ley de Dios. Y si nosotros sembramos lo bueno, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar lo bueno. Si nosotros sembramos lo malo, en el trato que les damos a las personas, vamos a cosechar lo malo, ¿sí? Y no solamente es en el trato a las personas. La palabra de Dios nos habla acerca de nuestra vida espiritual, ¿sí? Y ahí mismo estamos en Gálatas 6:7, vamos a leer el versículo 8. Dice el versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué va a segar? Va a segar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. ¿Qué va a segar? Vida eterna. A lo mejor podríamos pensar, no, pues esto no es tan importante. Porque bueno, empezamos hablando naturalmente, empezamos hablando de los árboles frutales, ¿verdad? Lo que sembramos, pues es obvio que eso es lo que vamos a cosechar porque es una ley divina. Pero el Señor, más que pues esa bendición, porque es una bendición tener un árbol frutal y que si tenemos un aguacate plantado, pues que nos dé muchos aguacates. ¿A quién le gustan los aguacates? Mucho. Nos gustan mucho, son muy ricos los aguacates. Es una gran bendición. Pero el Señor todo eso son añadiduras. Al Señor lo que realmente le interesa, pues es nuestro espíritu, es nuestra alma, es nuestra salvación. Y entonces aquí encontramos en el versículo que acabamos de leer, el versículo 8, encontramos algo muy importante. Yo encuentro aquí algo muy importante. Dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Investigando a qué se refiere ese tipo de corrupción, en los originales se menciona que es como
como cuando uno tiene carne echada a perder. Esa carne, ¿qué le pasa a esa carne? Huele muy mal y es una carne que ya no se puede comer, ¿verdad? Es un alimento que ya lo tendremos que tirar porque se echó a perder, ya no está apto para que nosotros lo consumamos. Y dice, cuando aquí menciona que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, es algo semejante a eso. Y en los originales bíblicos menciona aún algo más fuerte. Menciona que es como cuando una persona fallece, que el cuerpo entra en descomposición. A ese tipo de corrupción se refiere. Entonces nos está hablando de algo muy serio, ¿sí? Yo creo que no, a ninguno de nosotros nos gustaría que a lo mejor emanar ese olor, ¿verdad que no? Si cuando pasamos a veces en las calles tiran a los animalitos, que se murió un perrito y por ahí lo tiran, por ahí lo dejan, y uno pasa y huele demasiado mal, ¿no? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos grato olor de Cristo, como cristianos, somos grato olor de Cristo. Pero si nosotros estamos sembrando para la carne, entonces no vamos a emanar ese grato olor de Cristo. Nosotros podemos hasta emanar un olor nauseabundo, esa corrupción. Ustedes saben que aquí esta iglesia el Señor se ha movido mucho en lo que es la liberación. Y en las veces que ministrábamos liberación, había veces que cuando terminábamos ya de ministrar la liberación, ministraba mi esposo y ministrábamos los dos. Ya cuando ya habíamos terminado, ya todo había pasado, él me comentaba y me decía, oye, como que esta persona olía muy mal. O sea, si te percataste, era mucho, o sea, emanaba un olor muy nauseabundo. ¿Sí te diste cuenta? Ya le decía yo, sí me di cuenta. Y él me preguntaba a mí, me decía, ¿por qué será eso? Porque cuando la persona llegaba no había ese olor. Eso se daba hasta el momento en que se manifestaban los espíritus malignos y hasta que se empezaba a ministrar. Durante ese proceso de que esa persona fuera libre, era cuando se manifestaban esos olores nauseabundos. Pero la persona los estaba emanando, esos olores. Y él me decía a mí, ¿por qué será eso? Y pues mi respuesta era, yo le decía, yo creo que es por el pecado. Porque cuando nosotros andamos en pecado, le estamos abriendo la puerta al enemigo y es cuando vienen los espíritus malignos a nuestra vida y se enseñorean de nosotros y toman nuestro cuerpo como su territorio y nos toman como su habitación. Ya no somos ahora sí que la habitación del Señor, porque ahí están esos espíritus a los que nosotros les abrimos la puerta por causa del pecado. Entonces, nosotros lo hemos vivido. Yo no sé si ustedes que han tenido oportunidad de ministrar liberación, si a ustedes les ha pasado. ¿A alguien de ustedes le ha pasado eso? Que ministrando liberación se manifiesta. A ver, levanten su manita. Sí, mis hermanas. ¿Alguien más lo ha vivido? Que se hayan percatado que cuando se está ministrando se empieza. Mi hermana Eli, bienvenidos hermanos, nos da gusto que están con nosotros, Dios les bendiga. A mi hermana Eli, son situaciones que pasan, pero yo creo que es porque la persona, como lo dice aquí, la persona ha sembrado para su carne y de la carne está segando o cosechando, podríamos decir, corrupción. ¿Sí? Y eso nos dice la Escritura. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Y ya cuando nos menciona y cuando nos habla que nosotros vamos a sembrar para el Espíritu y que si sembramos para el Espíritu vamos a cegar vida eterna, yo creo que es muy importante este tema. Es muy, muy importante. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. ¿Saben por qué? A partir de la pandemia nos vimos en la necesidad de no congregarnos. Bueno, nos cerraron las iglesias, se nos quitó la libertad de congregarnos, no nos podíamos congregar por prudencia para evitar contagios y todo eso lo acatamos. Nos vimos en la necesidad de que fueron muchas iglesias, le llaman que se tuvo que hacer la iglesia virtual, que ya era hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios por medio del internet, por medio de las redes sociales. A lo mejor subir los mensajes a YouTube, a lo mejor tener reuniones por Zoom y buscar la manera, ¿sí? O grupos de WhatsApp. Se vio esa necesidad. ¿Y saben qué pasó? Tristemente, que muchos nos acomodamos. Fue como mucha comodidad de que pues ya no me levanto temprano, no me baño, no me alisto, no me arreglo. Cuando me suban la predicación, si me la suben el domingo a las 3 de la tarde, pues ya a las 3 cómodamente la veo en mi casa. Y si yo ando en otras ocupaciones porque a lo mejor tuve que salir, a lo mejor tuve que hacer otra cosa, no la voy a ver el domingo a las 3 de la tarde, a lo mejor la voy a ver hasta en la noche, o a lo mejor ya no la veo el domingo, a lo mejor la veo hasta el lunes. Ya no le dimos a Dios la prioridad que Él se merece. Y entonces, como consecuencia, es algo que ahorita lo estamos viviendo. Mucha gente ya no se quiere congregar, mucha gente, no, pues ¿para qué? O sea, si están ahí los mensajes en internet, pues yo por internet voy a alimentarme. Yo por internet voy a escuchar la predicación, yo por internet voy a poner un curso, hasta la alabanza, porque hay muchos videos, ¿no? O sea, yo creo que es una bendición, pero yo creo que es un arma de doble filo. Y entonces, al venir este descuido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermanos? Que hemos bajado los brazos. Hemos bajado los brazos en la oración, hemos bajado los brazos en congregarnos, hemos bajado los brazos en meditar en la palabra de Dios, hemos bajado los brazos en alabar y adorar al Señor. Hemos bajado los brazos en nuestra lectura bíblica porque nos hemos ido enfriando. Esta situación de la pandemia no solo fueron muertes físicas que tuvimos, porque mucha gente perdió la vida. No solamente fueron muertes físicas, hubo muchas víctimas espirituales, muchas personas que cayeron en pecado, que se apartaron, muchos matrimonios que en esa situación se separaron, hasta se divorciaron. O sea, fueron cosas tremendas y todavía lo seguimos viviendo. Pero yo creo que es algo muy, 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 muy importante, porque no nada más es que ya no se congregan. Pero ahí está todo en internet, hay que lo escuchen, hay que lo vean, hay que se alimenten. No es únicamente eso. Lo más importante, porque aquí no lo determina este versículo, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué pasa si no estamos sembrando para el Espíritu y estamos sembrando para la carne? ¿Qué pasa, hermanos? Es la corrupción, pero yo creo que también es la pérdida de la vida eterna. Que hay mucha polémica porque hay muchos que dicen que no se pierde. Pues nosotros, por lo que la Biblia dice, pues creemos que sí se pierde, porque el Señor dice que cuidemos de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Y yo creo que si nuestro nombre es borrado del libro de la vida, pues es porque ya no tenemos esa vida,
ya perdimos la salvación, ¿sí? Entonces es algo muy serio, es algo muy delicado. Bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos sembrar, ahora sí que lo bueno, como dice la Escritura, sembrar para el Espíritu, porque es lo que nos importa, ¿no? Sembrar para el Espíritu y del Espíritu segar vida eterna. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, los versículos del 24 al 25. Mateo 13, 24 y 25. Y miren lo que dice aquí. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué sembró este hombre? Un hombre sembró en su campo. ¿Qué sembró? Dice que sembró buena semilla. ¿Sí? ¿Sí se percataron? Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, o sea, no solo fue él el que sembró, tenía yo creo que gente que trabajaba para él, vinieron y le hicieron una maldad. Dice que vino su enemigo y ¿qué sembró? Sembró cizaña. Y aquí nos menciona que era lo que había sembrado. Dice: vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿A qué vamos con esto? Esa buena semilla que el hombre había sembrado era trigo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que el hombre sembró fue trigo. Y en Israel, si ustedes leen la Biblia, en el Antiguo Testamento, empezando desde el Génesis, nos menciona ahí por los tiempos de José. ¿Se acuerdan de José, el soñador? Él interpretó unos sueños en los cuales fueron confirmados, ¿no? Que se hablaban de 7 años de mucha prosperidad para la tierra de Egipto y 7 años de mucha escasez. Entonces, como él pudo interpretar esos sueños, o sea, él fue levantado como el administrador para que en esos años de abundancia guardar. Ahora sí, hubo otro sueño que fue el de las vacas flacas y el de las vacas gordas. Que en los tiempos de las vacas gordas, que fue cuando hubo pero mucha abundancia, él fue el encargado de guardar todo ese grano, todo ese trigo, ¿sí? Y cuando vino la escasez, la gente lo que buscaba, normalmente en nuestra alimentación, por ejemplo aquí en México, el alimento básico de México es la tortilla, ¿sí? Porque cuando una persona no tiene nada para comer, se conforma con tener tortillas. Con una tortilla, un taco de sal, ya salí del apuro. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, en Israel no es el maíz como aquí en México, en Israel es el trigo. Y cuando hubo ese tiempo de sequía, ese tiempo de hambre en Israel, ¿se acuerdan que José había sido robado y había sido vendido a los egipcios? Vemos en la Escritura que su padre manda a sus hijos y les dice: vayan a Egipto porque allá hay trigo. ¿Para qué? Porque con el trigo hacían el pan. Era ahora sí que un alimento básico. Era el alimento básico. ¿Qué encontramos aquí?
Saben que, hermanos, es algo muy importante. El trigo es esa buena semilla. ¿Qué representa el trigo? Bueno, el trigo representa el pan, ¿sí? Y espiritualmente representa el alimento espiritual, la palabra de Dios. El Señor nos declara en su palabra y nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa buena semilla que es el trigo es muy importante. Espiritualmente es muy importante, porque nos está diciendo que nosotros nos debemos de alimentar de la palabra de Dios. Eso es sembrar para el espíritu. Que nuestro espíritu esté alimentado, que nosotros diario, así como diario comemos. ¿Quién come 3 veces al día? A ver, levanten sus manitas. ¿Quiénes comen 2 veces? ¿Quiénes comen 1 vez? No veo manos. Es difícil, ¿verdad? Ahorita hay mucho una moda, bueno, se está moviendo mucho, que le llaman el ayuno intermitente, y están promoviendo que la gente que quiere bajar de peso, que si come 1 vez al día, que van a lograr sus objetivos. Esto es algo peligroso porque dicen que eso puede provocar que se desarrolle la diabetes, ¿sí? Entonces es algo pues no recomendable, ¿sí? Bueno, vamos a que así como nos alimentamos 3 veces al día o 2 veces al día, que ahí sí creo que todos levantamos la mano, el Señor lo dice, no solamente de pan, o sea, no solamente del alimento físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos que, así como diario comemos al menos 1 vez al día, así tenemos que leer, aunque sea 1 vez al día, las Escrituras, para que nuestro espíritu se alimente, no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestro espíritu, nuestra alma, tenga ese alimento. Yo encontré algo aquí, hermanos, que es muy importante. Este pan que es muy importante también, el Señor nos declara que Él es el pan de vida. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 35. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor nos declara que Él es el pan de vida. Es el pan de vida que puede saciar nuestra hambre espiritual. Es el pan de vida que nos da salvación, que nos da vida eterna. Y ahí volvemos nuevamente a Gálatas 6:8, ¿no? Que dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Habrá alguien entre nosotros que hasta el día de hoy todavía no haya hecho en alguna ocasión una oración para decirle al Señor Jesucristo: Señor, te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mí? Te doy gracias porque diste tu vida por mí. Te pido perdón por todos mis pecados y te invito en esta hora que vengas a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que tú vengas a Él, para que seas mi Señor, para que seas mi Salvador. ¿Habrá aquí alguien entre nosotros que nunca haya hecho esta oración? Que levante su manita, me lo indique. No veo manitas levantadas, ¿o sí hay manitas levantadas? ¿Sí hay? Usted ya hizo esa oración, hermana Rosita. Esa oración es cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador personal y somos hechos hijos de Dios. Y usted es hija de Dios, ¿sí?
yo pensando en que alguien nos visitara por primera ocasión y que a lo mejor nunca la han invitado a hacer esta oración, que a lo mejor nunca ha hecho esta oración de confesión, pero pues veo que creo que todos somos de casa. Gloria a Dios que todos somos de casa. ¿Por qué? Porque el pan de vida, que es el Señor Jesucristo, ya nos dio esa vida eterna. Esa vida está en Él. Cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador personal, en ese momento nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y en ese momento nosotros recibimos la salvación de nuestra alma. ¿Sí? Y es algo muy importante. ¿Sí? Vamos a ver que, bueno, ya vimos que esa buena semilla que es sembrada es ese trigo que de ahí viene ese alimento espiritual. Y nosotros tenemos que sembrarlo en nuestras vidas. Tenemos que alimentarnos cada día. Es algo que lo debemos de practicar. Porque si nosotros no lo hacemos, poco a poco nos vamos a ir alejando de Dios. Cuando nos demos cuenta, el enemigo ya ganó ventaja. Cuando nos demos cuenta, a lo mejor ya no vamos a tener ni deseos ni de congregarnos, ni de tener comunión con Dios, ni de orar, y mucho menos de obedecerlo. Es algo muy delicado. Entonces, para empezar, eso es lo que nosotros debemos de sembrar en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro espíritu, esa buena semilla que es ese trigo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y algo que también debemos de sembrar en nosotros es la justicia. Vamos al libro de Oseas, capítulo 10, el versículo 12. Oseas 10, 12, y es una exhortación. Dice así: sembrad para ustedes en justicia, segad para ustedes en misericordia, haced para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Aquí nos está exhortando el Señor a través de su palabra, que nosotros debemos de sembrar en justicia. Veíamos al principio, es una ley divina. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Y el Señor dice aquí que si nosotros sembramos en justicia, nosotros vamos a segar o a cosechar, vamos a sembrar o a cosechar en misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué misericordia y por qué no decir pues justicia, no? Si estoy sembrando justicia, pues lo ideal es que yo coseche justicia. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si nosotros queremos sembrar justicia y cosechar justicia, a lo mejor no nos convenga. No nos convenga porque dice la palabra de Dios que no hay hombre que nunca peque. Todos pecamos. Aunque no queramos, de una forma, de otra, a lo mejor nos agarran en nuestros 5 minutos y en alguna situación y tratamos mal a nuestro prójimo, lo lastimamos, herimos, actuamos mal y pecamos porque faltamos al amor. Entonces, ¿queremos sembrar en justicia y cosechar justicia? A nosotros no nos conviene. Yo se los voy a decir, no nos conviene. Porque justicia es que enfrentemos las consecuencias de nuestros actos. Lo justo es que si nosotros pecamos, pues por causa de ese pecado cosechemos un castigo, cosechemos esas consecuencias. Pero el Señor nos dice en este versículo que acabamos de leer que nosotros sembremos en justicia para que nosotros cosechemos en misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio.
Porque el Señor dice, ¿sabes qué, hija? Tú pecaste. A mí me lo puede decir, tú pecaste. Pero tú estás sembrando en justicia, y por causa de que has sembrado en justicia, no te voy a dar todo ese castigo como lo mereces. Voy a actuar contigo con misericordia. Sí van a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Sí van a haber consecuencias, pero abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como tú ya confesaste tu pecado, yo voy a tener misericordia de ti. Y si iba a ser un castigo muy grande, ahora va a ser un castigo leve. O sea, más leve de lo que todo lo que se te iba a venir por ese pecado. Entonces a nosotros nos conviene sembrar en justicia para que cosechemos en misericordia, para que no vengan esas consecuencias y arrasen y traigan destrucción y nos dejen, suframos mucho daño. Entonces nosotros tenemos que sembrar en justicia, siempre buscar hacer lo que es justo, siempre. Que si nos damos cuenta que vamos a actuar con injusticia, Señor, no me permitas hacer esto. Yo tengo que hacer lo que es correcto. Y si a esta persona, aunque no me agrade, yo le tengo que dar X cosa, porque es lo justo, yo se lo doy. Yo se lo doy porque soy temerosa de ti, porque no quiero acarrearme maldición. A mí me llama mucho la atención con el versículo con el que comenzamos, porque la palabra de Dios dice, no os engañéis. El enemigo es bien sutil, hermanos. El enemigo viene y nos dice, no, mira, no pasa nada, tú peca. Dios es bueno, Dios es misericordioso, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquí el Señor nos está diciendo que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No nos podemos creer que no pasa nada. Dios es santo. Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo dice la palabra de Dios o no lo dice? Lo dice. Entonces Dios no puede ser burlado. Por eso es tan importante que nosotros conservemos en nuestro corazón el temor a Dios. Si el Señor nos dice en su palabra y nos exhorta y nos dice, no cometas adulterio, el que comete adulterio no quedará sin castigo. Tenemos que temer a Dios, o vamos a decir, no pasa nada, Dios es muy bueno. Hasta los cielos llega su misericordia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo voy a cometer adulterio, no pasa nada. Dios me perdona, mi esposo me perdona y aquí no pasó nada. No, hermanos, eso es querernos burlar de Dios. Sus mandamientos ahí están escritos y nosotros tenemos que ser temerosos de Dios. Hombres y mujeres parejo. Que dice mi esposo que les echó a los hombres. No, hombres y mujeres parejo, tenemos que ser temerosos de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no pequemos por yerro. ¿Qué es pecar por yerro? Pecar por yerro es pecar por ignorancia. Para que no pequemos por ignorancia y digamos, es que yo no sabía. Si yo no sabía, ¿me voy a librar de las consecuencias? No me voy a librar de las consecuencias. Las consecuencias las voy a sufrir y las consecuencias pueden ser arrasadoras. Puede traer mucha destrucción. Entonces nosotros tenemos que ser temerosos de Dios. Vamos a ver otro pasaje. Me gustó mucho lo que dice acerca de que nosotros sembremos justicia. Vamos a Proverbios 11, el versículo 18. Proverbios 11, 18. Dice así: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Aquí nos dice que el impío, o sea, una persona que no tiene piedad en su corazón, es una persona que no busca a Dios,
no le interesa tener comunión con el Padre. Dice que esta persona hace obra falsa. Las obras son los actos que hace. Son, podríamos decir, actos hipócritas, son actos que nada más lo hacen para guardar una apariencia, pero no son actos que salgan del corazón. Es una obra falsa, ¿sí? Pero ¿qué dice? Permítanme, ¿qué cita les dije? 18. Dice, mas el que siembra justicia, ¿qué dice ahí? Tendrá galardón firme. El libro de Apocalipsis nos habla de cuando ya sean los juicios. Dice el Señor que Él va a pagar conforme a las obras y que el Señor va a dar galardones. ¿Saben qué es un galardón? Es una recompensa. El Señor va a decir, o sea, a cada uno de nosotros, no les digo su nombre, yo podría decir, le va a decir a mi hermana Belén, Belén, como buscaste a Dios, como te esforzaste, como es, ten tu galardón, pero no le va a decir Belén. Déjenme decirles que no le va a decir Belén, porque el Señor le va a dar una piedrecita que va a tener un nombre nuevo. Y dice que nadie lo sabe más que el que tiene la piedrecita. Entonces no le va a decir Belén, le va a decir otro nombre nuevo, ¿sí? Y así a cada uno de ustedes y a mí. Nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Y el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel, o sea, un varón, o bien, buena sierva y fiel, una mujer. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y van a venir los galardones, van a venir las recompensas por haber buscado a Dios. Van a venir las recompensas por haber sembrado para el Espíritu. Porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué va a segar, hermanos? ¿Qué va a cosechar? Vida eterna, vida eterna. Y ahí van a venir los galardones. ¿Y qué dice este versículo? A mí se me hizo bien precioso. El que siembra justicia tendrá galardón firme. No un engaño, no un temboruco. Ya te hice chanchullo, ¿no? Como cuando llegaron aquí los españoles que dicen que a los indígenas les daban espejitos y les quitaban el oro. Y pues como ellos no los conocían, ¡ay, qué bonito! O sea, se los emborucaban con el espejito. No, van a ser galardones reales, galardones verdaderos. Premios, regalos, recompensas que el Señor nos va a dar por haber sembrado para el Espíritu. ¿Quiénes quieren sembrar para el Espíritu? ¿Verdad que hasta se antoja? Todos queremos esos galardones que el Señor nos va a dar. Vamos a ver que también se siembra para la carne. Cuando sembramos para la carne es cuando sembramos lo malo, cuando hacemos cosas que como cristianos no nos corresponde hacer. Y que ya vimos las consecuencias, ¿no? El que siembra para la carne segará corrupción. Así lo dice Gálatas 6:8. No lo vamos a ver, pero así lo dice la palabra. Ya leímos ese pasaje. ¿Qué podemos sembrar como cosas malas que no debemos de sembrar? Vamos a Mateo 13:25. Este pasaje también ya lo vimos, pero lo vamos a volver a ver. Mateo 13:25. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué es eso que dice que le sembraron en su campo? Le sembraron la cizaña. ¿No han escuchado ustedes decir que a veces se platica y se describe a una persona, hablando de ella, se comenta y dice, es que es una persona muy cizañosa? ¿Han escuchado eso? ¿Y a qué se refiere cuando decimos es una persona muy cizañosa?
que es una persona que echa a pelear a las demás personas. Podríamos decir muy coloquialmente, una persona que amarra navajas, ¿sí? Que a lo mejor a ella le confían algo y le hablan mal de otra persona y esta parece que le van a pagar. Ahí va con la persona de la que hablaron mal, fíjate que fulano, fíjate que fulana anda hablando mal de ti y dijo esto y dijo lo otro y dijo aquello y acá y allá. ¿Qué va a conseguir? ¿Qué va a conseguir con ir a hablar, ahora sí que a echar de cabeza a la persona que habló mal? ¿Qué va a conseguir? ¿Qué va a conseguir, hermano? Dividir, va a sembrar discordia. Yo veía que cizaña es discordia. Está sembrando contención, está sembrando pleito, está sembrando división. Y a veces las personas tienen, pues a lo mejor no muy buena relación, pero bueno, hay una relación ahí, ¿no? Pero cuando alguien habla mal y todo, esas relaciones se rompen y a veces ya esas relaciones ya no se restauran. Ya se rompió por causa de una persona cizañosa. Vamos a ver qué va a cosechar una persona cizañosa. Vamos a Proverbios 6, del 14 al 15. Me gustó mucho este tema porque encontré que todo de lo que sembramos, algo cosechamos. Viene la cosecha. ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Proverbios 6, los versículos 14 y 15. Dice así: por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Lo leí mal. Versículo 14 dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra, ¿qué siembra? No dice nada más siembra discordia, lo dice en plural, siembra las discordias, ¿sí? Quiere decir que es una persona que anda aquí y allá y allá y allá, y aquí escucha una conversación y ya se enteró que hablaron mal de alguien, va a buscar y va y le dice, fíjate que tal y tal y tal, ahí estaban y platicaron y hablaron mal de ti, y luego se va a otra conversación y va y escucha, ahora sí que como dicen, lleva y trae. Y va y lleva y ahí ya sembró otra discordia y por acá, por todos lados anda sembrando, como dice la palabra, las discordias. Siembra las discordias. Pero fíjense lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Dice que hay perversidades. Perversidades hay en su corazón. Dice, anda pensando, ¿en qué piensa? El mal. O sea, esta persona siempre anda pensando mal. Dice, anda pensando el mal en todo tiempo. Cuando dice el mal es como cómo hacer el mal, yo así lo entiendo, ¿sí? Y dice, siembra las discordias. Y miren lo que va a cosechar. Dice el versículo 15. Por tanto, su calamidad vendrá. ¿Cuándo vendrá? De repente, cuando ella menos se lo espere, le va a caer, le van a llegar las consecuencias, ¿sí? Dice, súbitamente, ¿qué le va a pasar? Será quebrantado y no habrá remedio. Híjole, hermanos, para mí es bien revelador. Para mí es bien revelador que tenemos que tener mucho cuidado. A veces se nos hace bien fácil, fíjate que como tú me caes muy bien, te lo voy a decir, vino tal persona y me habló mal de ti. Y se nos puede hacer bien fácil andar sembrando discordia. Pero aquí, en este versículo, nos está mostrando
que es algo muy serio. Delante de Dios es algo muy serio. ¿Por qué? Porque dice que va a venir calamidad de repente a su vida y que esa persona va a ser quebrantada y no va a haber remedio. Híjole, qué fuerte. A mí me da temor, hermanos. No sé ustedes, a mí me da temor. Y yo creo que son cosas en que tenemos que corregir. Si nosotros lo practicamos y se nos hace muy fácil llevar y traer, y se nos hace muy fácil andar amarrando navajas, y se nos hace muy fácil, o sea, ahí estar sembrando pleitos y estar sembrando la cizaña, esto es algo muy serio delante de Dios. Y yo les decía, cuando sembramos para la carne, van a venir las consecuencias. Y van a venir las consecuencias. Aquí dice, esta persona va a venir calamidad a su vida, va a ser quebrantada y no va a haber remedio. ¿Quién quiere eso para su vida? ¿Quién quiere eso para su casa? No veo ni una mano levantada, gracias a Dios. Entonces es algo que si lo practicamos, nos tenemos que corregir, ¿sí? Encontraba yo que creen que hay quien siembra terror. Esto me llamó tanto la atención. Hay quien siembra terror. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 32, el versículo 26. Ezequiel 32, 26. Miren, dice así: allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Aquí está mencionando, me parece ser que son dos ciudades, Mesec y Tubal. Son dos ciudades. Dice, allí Mesec y Tubal, o sea, esas dos ciudades, dice, con toda su multitud. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dice, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos. ¿A qué fueron muertos? A espada. O sea, hubo muerte, ¿sí? Todas esas multitudes muertas a espada. Cuando nos dice la Biblia muertas a espada, nos está hablando de muertes violentas. Muertes violentas. ¿Por qué se sufrieron esas muertes violentas? Porque habían sembrado su terror en la tierra ¿de quién? De los vivientes. O sea, por todos lados donde había gente viva, ahí iban y sembraban el terror. Y entonces Dios envió ese juicio. Les digo que el pecado trae consecuencias, viene el juicio. Y el juicio para estas dos ciudades fueron muertes violentas, muertes a espada. ¿Cuál es la condición del día de hoy en México? Se ha levantado gente violenta que está sembrando terror. Por todos lados ve uno cosas tremendas que pasan. Pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué les va a venir? Les va a venir a ellos también muerte por espada, muertes violentas, ¿sí? Entonces, a lo mejor nosotros lo practicamos. No a esos niveles, no de esa manera, pero a lo mejor lo practicamos en casa. A veces hay mujeres que sus maridos les tienen miedo. No voy a preguntar aquí quién, no voy a preguntar aquí quién, pero a lo mejor aquí hay quien le tenga miedo a su mujer, ¿sí? Y que no solamente sea miedo, sino que le tenga terror. Porque hay mujeres que golpean a sus maridos y hay mujeres que son muy violentas. Y que los pobres maridos, todo lo que la mujer quiera, sí, mi vida, lo que tú quieras, sí, mi amor, sí, no te vayas a enojar, porque qué miedo te tengo. Pero así como hay hombres que les tienen miedo a sus mujeres, también hay mujeres que les tienen miedo a sus maridos. ¿Por qué? Porque también han sembrado en ellas terror, porque a lo mejor son golpeadores, porque a lo mejor practican el machismo.
Y yo siempre lo he dicho, yo entiendo, a lo mejor yo entiendo que una mujer venga y me diga, es que mi marido me pega. Yo lo entiendo, el hombre siempre va a tener el hombre más fuerza que la mujer. Y lo entiendo, o sea, pues sí, es más fuerte, pues obvio que le pega, ¿no? Pero que alguien venga, un hombre venga y diga, es que a mí me pega mi mujer, o sea, pues oye, agárrale las manos, o sea, tú tienes más fuerzas que ella, por favor, ¿no? Que bueno, les voy a decir que hay mujeres tremendas. Un hermano me platicaba hace tiempo y me hablaba de su cuñada y me decía, no, hermana, mi cuñada, o sea, era hermana de su esposa, es una mujer tremenda. Y me daba él un testimonio, me decía, en una ocasión, o sea, un hombre se le acercó y se le hizo fácil asaltarla. No, hombre, no, dice, ella se le dejó ir a los golpes, lo golpeó, lo amarró a un árbol, o sea, de violenta que era. Imagínense al ratero, lo amarró a un árbol, le habló a la policía, ya para que fuera la policía y se lo llevara. Pero digo, wow, ya estamos hablando de cosas mayores. Pero bueno, así como hay violencia de la mujer hacia el hombre, hay mucha más violencia del hombre hacia la mujer, por la misma condición de que son más fuertes. Y tristemente, esto también pasa aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Y es muy triste. Es muy triste porque yo creo que es muy injusto. Es algo muy injusto y esto trae mucha destrucción a las familias. No solamente es a la mujer, es a sus hijos. Sus hijos pueden vivir aterrorizados porque quieren defender a su mamá, pero no tienen la forma. No tienen a lo mejor el tamaño, no tienen las fuerzas. Y eso hace mucho daño. Y es algo que si lo hay en nuestras vidas, lo debemos de renunciar a ese pecado. Es un pecado delante de Dios. Se está sembrando terror. Y aquí vemos las consecuencias. ¿Qué les pasó a los que sembraron terror? ¿Qué les pasó, hermanos? Murieron a espada, tuvieron muertes violentas. Tengamos temor a Dios. A lo mejor estamos sembrando terror en el corazón de nuestros hijos. A lo mejor estamos sembrando terror en el corazón de las personas que nos rodean, nuestros vecinos. Ay, no, es que esa señora es bien difícil, no, hasta miedo me da. No, yo no quiero ni pasar ni por ahí donde está porque, híjole, no, de la nada se enoja y así deshace. A lo mejor lo estamos practicando y delante de Dios no es grato. Delante de Dios no es grato. Y si lo hay, tenemos que renunciar a ello, porque las consecuencias son la muerte. Y muerte a espada, ¿sí? A lo mejor nosotros estamos sembrando iniquidad e injuria. Vamos al libro de Job, capítulo 4, el versículo 8. Job 4, 8. Dice así: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué es la iniquidad? O sea, aquí nos está mencionando que son sembradas las dos cosas. Se siembra iniquidad y se siembra injuria. La iniquidad dice que es distorsionar, que es perversidad y que es maldad. A veces se hace, hay personas que tienen muy arraigado distorsionar todo, para mal.
O sea, a lo mejor de todos se sienten aludidas. No, es que esto lo dice por mí, es que esto es aquí, pero distorsionar a lo mejor lo que se escucha, lo que se habla. Buscar hacer, no, pues es que me siento agredida, ¿no? Me están echando de habladas, lo están diciendo por mí. Se está distorsionando. Veía yo una explicación de esto y decía que la iniquidad va más allá del pecado. Ponían el ejemplo de David, del rey David. Cuando él se llegó a Betsabé, cometió pecado de adulterio, pero ese pecado lo llevó a la iniquidad. ¿Cuál fue la iniquidad? Ir a algo más grave. ¿Qué fue después? Cuando vienen las consecuencias de su pecado, cometer homicidio, mandar matar al esposo de Betsabé para cubrir su falta, para cubrir su pecado. Entonces dice que cuando nosotros cometemos un pecado y no lo confesamos, no nos arrepentimos, lo queremos cubrir, eso nos va a llevar a la iniquidad. Y eso nos va a llevar a que, ¿cómo les explico? Que nuestra conciencia se cauterice, que se nos haga más fácil pecar. Pues si ya hice eso que fue bien grave y no pasó nada, pues ahora hago otra cosa más grave y ahora hago otra cosa más grave. Y cuando nuestra conciencia se cauteriza, perdemos el temor a Dios, que eso es la iniquidad. Entonces estamos hablando de algo muy serio, ¿sí? Dice que es perversidad, que es maldad. Y la injuria, ¿qué son las injurias? Dice que una injuria es aflicción, agravio, vejación. El practicar la injuria va muy de la mano con que nosotros seamos soberbios. Y es cuando nosotros afligimos a una persona. Ustedes han escuchado mucho que ahora se da mucho en las escuelas lo del bullying. Se habla del bullying, que hay niños que están violentando a otros niños. Y por esas causas hay niños que hasta se han suicidado. ¿Qué ha pasado? Que ellos han sido víctimas de injurias. Ellos han sido afligidos. Ellos están sufriendo agravios, porque a lo mejor no son burlas nada más, a lo mejor son actos violentos, a lo mejor les pegan, a lo mejor les quitan su dinero, o sea, los están agraviando, a lo mejor los están vejando, ¿sí? Esto es un ejemplo para que podamos entender lo que es la injuria, y lo estoy poniendo a nivel de las escuelas y de los niños, pero como adultos nosotros podemos ser así. Nosotros podemos ser muy sarcásticos, nosotros podemos ser muy burlones, nosotros podemos ser dados a estarnos mofando de las personas y a lo mejor de las personas que viven en nuestra casa, de las personas cercanas a nosotros, a lo mejor burlarnos si dicen mal una palabra, a lo mejor por algún defecto. Situaciones que no deben de ser, porque delante de Dios todo esto no es grato. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta que se burlen de ustedes, que los aflijan, que los estén agraviando, que los estén vejando? A nadie nos gusta. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Y miren, yo les voy a decir algo, hermanas, y ahora es para las mujeres. Y esto sí, porque la Biblia dice, la mujer respete a su marido. Y yo les voy a decir algo, como mujeres se nos da a lo mejor ser sarcásticas con el esposo, a lo mejor decir cosas que no sea abiertamente una falta de respeto, pero que es una falta de respeto para el esposo. Y que lo decimos y sabemos, o sea, sabemos lo que estamos haciendo, porque no somos niñas. Lo hacemos y ¿qué pasa? O sea, los hijos se ríen y el esposo se siente mal y a lo mejor él guarda silencio y él no dice nada. Pero estamos nosotros sembrando injurias y Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos,
eso vamos a cosechar. Y yo sé que a nadie nos gusta que nos injurien, que se burlen de nosotros o que se mofen de nosotros o que nos agravien. No nos gusta, a nadie nos gusta y no queremos esa cosecha, ¿verdad? Vamos a ver, yo les invito a que vayamos a Proverbios 22:8. Ya es nuestra última cita, ya con esta cita terminamos. Dice así: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Aquí es lo que les decía yo, esa ley divina, ¿no? El que siembra iniquidad, segará iniquidad. No hay para dónde hacerse. Si sembramos iniquidad, no vamos a cosechar cariño, amor y bendiciones, no, porque estamos sembrando lo malo. Nuestra cosecha va a ser mala, ¿sí? Y dice, y la vara de su insolencia se quebrará. ¿Qué es una persona insolente? La insolencia se da mucho en los adolescentes, por la misma edad que tienen los jóvenes, pero muchas veces como adultos también somos insolentes. ¿Qué es la insolencia? Es cuando nosotros somos personas irrespetuosas, personas burlonas y personas irreverentes. Y el que seamos insolentes, ¿saben qué es lo que nos lleva a nosotros ser insolentes? Nos lleva el que somos personas soberbias. Y hagan de cuenta que esa es la vara de la insolencia, la soberbia. ¿Por qué les digo la vara? Porque la vara es como lo que le llaman en la Biblia el bordón, como un bastón para apoyarse, para sostenerse. Ese bastón en el que nos estamos apoyando para ser personas insolentes, ese bastón es la soberbia. Y el Señor dice en su palabra que Él resiste a los soberbios. Entonces, si nosotros somos personas que sembramos iniquidad y que es nuestra naturaleza, porque a lo mejor es nuestra naturaleza desde el mundo, a lo mejor es nuestra naturaleza desde la infancia, desde que éramos niños, ser personas insolentes, ser personas irrespetuosas, ser personas burlonas, ser personas que a lo mejor le poníamos apodos a la gente. A lo mejor eso lo traemos y no lo hemos quitado. El Señor quiere que nos convirtamos a Él. Y si eso es parte de nosotros, tenemos que dejarlo. Dice que la vara de su insolencia se quebrará. O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Tú humillas, tú vas a ser humillado. Tú te burlas, de ti se van a burlar. Tú menosprecias, a ti te van a menospreciar. ¿Queremos eso para nuestras vidas? ¿Queremos eso para nuestra familia? ¿Queremos eso para nuestros hijos? Porque a lo mejor ellos van a sufrir las consecuencias. A lo mejor eso no nos llega a nosotros, pero les va a llegar a ellos. Yo creo que nos va a doler más que a ellos les llegue que nos llegue a nosotros. Yo quiero invitarles en esta hora, hermanos. Yo creo que sí debemos de temer a Dios. Veíamos que es una cuestión hasta de salvación. Lo que nosotros sembramos. ¿Sembramos para el espíritu o sembramos para la carne? Si nosotros hemos sembrado para la carne, hemos escuchado este mensaje. Si nosotros hemos sido de los que siembran cizaña, somos personas cizañosas, o de los que siembran terror, o de los que siembran iniquidad o injuria, o somos personas insolentes. Yo les invito a que conmigo se pongan de pie. Yo soy puesta de pie porque yo caigo en eso, yo lo confieso, yo caigo en eso. Y a mí me avergüenza.
Y yo les invito a que nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos perdone y que nos ayude a corregirnos. No es cualquier cosa, es algo grave, porque podemos perder nuestra salvación. Yo creo que no queremos cosechar corrupción, pero podemos cosechar corrupción. Y no es lo que queremos. Veíamos hasta los que siembran terror, van a cosechar muerte a espada, ¿verdad? No queremos eso. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti y queremos en esta hora suplicarte que tengas misericordia de nosotros, que tú nos perdones estas faltas, Señor. Hemos tomado muy a la ligera, a lo mejor sembrar cizaña en nuestra familia, a lo mejor sembrar cizaña con nuestras amistades, o quizás hasta aquí en la iglesia, andar llevando y trayendo. Y Señor, esto no es correcto delante de ti. Y te queremos suplicar que tú nos perdones. A lo mejor hemos sido personas violentas, que hemos sembrado terrorismo. Ya no es miedo, sino es terror lo que nos tienen. Señor, te pedimos perdón en esta hora. A lo mejor hemos sembrado iniquidad, hemos sembrado burla, hemos sembrado menosprecio, hemos sembrado injurias. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. Tu palabra dice que tú no puedes ser burlado, que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Y te queremos suplicar en esta hora que nos perdones y que aún tu misericordia triunfe sobre el juicio. Nos hemos hecho acreedores a las consecuencias de estos actos, pero en esta hora, Señor, te suplicamos que nos ayudes a corregirnos, que cada uno de nosotros podamos renunciar a todo esto que hay en nuestras vidas, aún a esa soberbia que hay en nosotros. Perdónanos, Señor, y permítenos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Que tú nos diste ejemplo, Señor, de tratar a la gente con respeto, de tratar a la gente con amor. Ayúdanos a seguir ese ejemplo, porque nosotros decimos ser cristianos. Y si decimos ser cristianos, tenemos que ser como tú, no seguir siendo como nosotros somos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a renunciar a todo esto. Que haya un verdadero arrepentimiento y que cada uno de nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.